La definición del programa es en contraposición a una ideología que hoy permea todos los aspectos de la vida en el mundo occidental. Estamos hablando del progresismo. De hecho, en la introducción de este programa nos planteamos como una posición de combatir las nefastas ideologías progresistas. ¿Cuáles son estas? La agenda del medioambientalismo, el alarmismo climático, la agenda del feminismo, la agenda LGBT, la ideología de género, la educación sexual integral, que no es otra cosa que adoctrinamiento de nuestros hijos en las escuelas. Estamos también hablando del especismo, del animalismo, esta idea de buscar elevar moralmente a los animales y degradar moralmente al ser humano. El multiculturalismo, la eutanasia, el aborto. Todos estos temas que presionan diariamente lo que está pasando en nuestras vidas. Ahora, tenemos que saber qué es el progresismo y por eso vamos a hacer una pequeña presentación de qué trata el progresismo. Parte de la idea de Ecos del Saber también es retornar un poco al pasado. La gente dice, pero ¿cuál es la utilidad de conocer un poco la historia? ¿Cuál es la utilidad de irnos a ideas que ya fueron, vamos a decir, eliminadas o que ya no tienen relevancia? Como lo dijo el gran Winston Churchill, mientras más miramos al pasado, más proyectaremos hacia el futuro. De la historia podemos obtener lecciones y también podremos entender mucho mejor qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con esta agenda progresista. Vamos a regresar entonces al siglo XIX, ¿no? Entre 1800 y 1899. Es un siglo conocido en Occidente como el siglo del progreso. Es un siglo caracterizado por dos grandes revoluciones industriales. La primera, cuya génesis es 1760 y llega hasta 1840, que tiene su génesis en el Reino Unido, principalmente en Escocia e Inglaterra, y una segunda revolución industrial que ocurre entre 1880 y 1920, pero no solamente en Europa Occidental, sino también en los Estados Unidos. Es necesario entender estos procesos de cambio tecnológico, político y económico en estos territorios, porque la gente dirá, ¿cuál es la utilidad de tenerlas acá en el Perú? ¿Cómo nos afecta acá en el Perú? Afecta mucho. Estos procesos fueron estructurales y tuvieron un impacto directo en la calidad de vida de la gente acá en nuestro país. Les decía que era el siglo del progreso. Es un siglo donde hay un enorme avance tecnológico. En el caso de la primera revolución industrial, como les dije, entre 1760 y 1840, ocurre la introducción o se introduce la máquina de vapor. Esta invención va a generar un cambio tectónico en la historia. A través de la máquina de vapor se empieza con los procesos de mecanización de la producción. Es decir, pasamos de sistemas de producción manual a sistemas de producción mecánico, es lo que se llama la mecanización de la producción. Y las primeras industrias en tomar o aprovechar esta tecnología son la industria agrícola y principalmente la industria textil. Surgen así en Manchester, en el noroeste de Inglaterra, las primeras fábricas textiles, que lo que hacen es aumentar fuertemente la producción. En Manchester en este momento lo que experimenta es una fuerte migración del campo a la ciudad, los procesos de urbanización acelerados. Y esto obviamente da origen a un sistema social, un sistema económico y un sistema político distintos. No solamente se mecaniza la producción, sino que también se empiezan a generar diferentes estructuras sociales. La clase obrera y la clase capitalista, que después, en 1848, tanto Friedrich Engels como Karl Marx recogerían en este tratado que se llama el Manifiesto Comunista, dando origen a la ideología marxista. Pero retornemos a la primera revolución industrial. ¿Qué significan estos cambios? Con la mecanización de la producción surge la primera ciudad capitalista, el primer sistema capitalista moderno, que es el sistema capitalista que hoy prevalece en nuestros días. Vamos pasando un poco ya a la segunda mitad del siglo XIX y en 1880, producto de los avances en la industria cerera, el surgimiento de la electricidad, la masificación del telégrafo, también se genera una segunda revolución industrial. Pero esta segunda revolución industrial no solamente cambiaría las estructuras económicas, sino también las estructuras sociales. Por ejemplo, a través de la electricidad, el ser humano no solamente vive en el día, sino que también extiende sus tiempos de ocio en la noche. Estos hábitos de levantarse temprano van perdiéndose poco a poco y los hábitos de las ciudades rurales o de las comunidades rurales van desapareciendo poco a poco y cediendo paso a la vida urbana. Ahora, ¿por qué fue importante este siglo? Porque a través del progreso tecnológico lo que ocurrió fue que el ser humano empezó a engrandecerse, empezó a creer que a través de la tecnología podría liberarse
de las estructuras, vamos a decir, naturales, que podría liberarse de Dios, que podría empezar a cambiar el mundo y modificarlo a su propia voluntad. Fue un siglo del progreso, pero también fue un siglo de la arrogancia. Y esto obviamente traería consecuencias. Si nos vamos a 1870, en este proceso de revolución, de segunda revolución industrial o de génesis de esta segunda revolución industrial, en los Estados Unidos empiezan a producirse cambios realmente importantes. Entre 1870 y 1920, en estos 50 años que son conocidos como la era dorada en los Estados Unidos, con un gran crecimiento económico, surgen también grandes poderes económicos. Los grandes empresarios de la época que se convierten en millonarios. Aquí vamos a tener nombres como John D. Rockefeller, Cornelius Vanderbilt, John Leland Stanford, Andrew Mellon, Charles Schwab, gente que tenía enorme poder económico, dueños de empresas de ferrocarriles, dueños del sistema financiero, dueños de la infraestructura. Y lo que hacían estos señores es, a través del enorme poder económico que tenían, era ir y, mediante lobby político, comprar voluntades en el sistema político para favorecer sus imperios. A este grupo de personajes se le conoció como los varones ladrones, los robber barons. ¿Y por qué traigo a colación a los robber barons? Porque en este momento es donde surge una respuesta a esta concentración de poder económico. Es muy similar a lo que está ocurriendo en estos momentos, cuando hablamos de los grandes millonarios, cuando la gente habla de Bill Gates, de George Soros, de Jeff Bezos, de todos estos multimillonarios de los sectores tecnológicos y financieros. Bueno, lo que ocurría en ese momento era algo muy similar. Surge una respuesta de la gente ante esta concentración de poder que estaba alterando no solamente los mercados, la economía, sino también el sistema político. Y este sistema político en el cual, vamos a decir, resaltaban la corrupción, los incentivos perversos, la corrupción de los gobiernos locales. Ahora, como respuesta a esta concentración de poder, surge curiosamente el progresismo. El progresismo, sus orígenes son en los Estados Unidos a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, precisamente en esta época que les decía que era la época dorada de crecimiento de los Estados Unidos. ¿Contra qué lucharon los progresistas? Que era un grupo muy heterogéneo, uno podría pensar que era un grupo ideológicamente establecido, un grupo parejo. Eran grupos de partidarios republicanos, de partidarios demócratas, de líderes de sindicatos, de educadores, de abogados. Era un grupo bastante heterogéneo, pero tenía un fin. El fin era combatir la concentración de poder de los varones ladrones. Y buscaron atacar algunas agendas, entre ellas principalmente la intervención del gobierno para evitar los lobbies a nivel político en gobiernos locales. El segundo punto fue la justicia social. Estas personas luchaban por, vamos a decir, resaltar un poco los derechos laborales, los derechos sociales de los trabajadores, que se habían visto afectados por esta enorme concentración de poder económica de los varones ladrones. Surgen también las primeras causas medioambientalistas, es decir, esta idea de proteger el medio ambiente sin afectar la producción. También los incentivos para la educación pública, los sistemas de salud público, que en ese momento también se veían privatizados. Y finalmente, y esto es lo más importante, los progresistas posicionan a la ciencia y la tecnología como principales instrumentos de reforma. Nuevamente, si nos vamos al siglo XIX, el siglo del progreso, es precisamente este siglo que los impulsa a creer en la ciencia y en la tecnología. Una ciencia y una tecnología que gradualmente fueron desplazando a Dios para convertir al ser humano, por lo menos de manera artificial, en hacedor y creador de su propio destino. Más o menos en 1929, ya estamos hablando un poco del fin del primer progresismo, este progresismo estadounidense de fines del siglo XIX, más o menos en 1929 ocurre el colapso en Wall Street. La economía estadounidense entra en una profunda depresión y aproximadamente un 25% del valor de las empresas cae de la noche a la mañana. Esto obviamente se vería reflejado en una respuesta en 1933 y 1938 con el famoso New Deal impulsado por Franklin Delano Roosevelt, que fue un programa para estabilizar el desastre causado por Wall Street. Se puede decir que el New Deal, ¿no?, el nuevo acuerdo impulsado por Franklin Delano Roosevelt en estos periodos, es la primera puesta en práctica de las políticas progresistas. ¿Qué es lo que quiero resaltar en esta primera parte? Que entiendan que el progresismo surge en contraposición a la concentración de poder político y económico de un grupo de millonarios,
En segundo lugar, es un movimiento reformista que busca posicionar a la ciencia y la tecnología como principal instrumento de reforma y de cambio. Y finalmente, es un movimiento que está reflejado o que busca conceptos como, o que promueve conceptos como la justicia social, ¿no?, la igualdad, pero que finalmente tendrían ciertas inconveniencias. Uno podría pensar que estos aspectos del progresismo son positivos, y algunos de hecho lo fueron, pero hay ciertos problemas también. Hay dos características que dañaron o que mancharon al progresismo primigenio. Uno de ellos fue esta necesidad de rechazar el cristianismo. El progresismo primigenio no comulgaba con el cristianismo, se consideraba que la religión era primitiva, y por lo tanto todos los estamentos religiosos fueron separados de este proceso. Y en segundo lugar, y quizás el más perverso, la promoción de la eugenesia, es decir, este proceso de mejoramiento del ser humano a través de selección. Una selección que era arbitraria, que por ejemplo descartaba a los inválidos, a las personas con malformaciones genéticas, a las personas de color. Es en este momento, en los movimientos eugenésicos en los Estados Unidos de inicios del siglo XX, que inspiran al nacionalsocialismo alemán para que lleve a cabo, en la mano de Hitler, un proceso de aniquilamiento de 6 millones de judíos en Auschwitz. Ahora, eso más o menos entonces sería la primera parte del progresismo. Y este primer progresismo que finaliza más o menos en la década del 40 del siglo pasado. Llega la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la revolución comunista en China, la revolución bolchevique en la ex Unión Soviética, procesos que habían dispendiado de Dios, procesos que rechazaban la religión y, como se dice en este siglo del progreso, que se materializa en el siglo XX con sus consecuencias, el enorme daño que se genera a la humanidad con los millones de muertos producidos por estos fenómenos de guerra, políticos, económicos y sociales. En 1989, vamos a retomar un poco lo que está pasando, y en 1989, es decir, ya estamos hablando de casi 100 años después del origen del progresismo primigenio, cae el muro de Berlín. Y este es un proceso realmente histórico. La caída del muro de Berlín significa el fin del comunismo soviético, significa el fin de la Guerra Fría, esta contraposición en dos modelos. El primero, expresado por los Estados Unidos, el capitalismo de mercado, con la democracia liberal como modelo político preferente, y por otro lado, el movimiento comunista, la Unión Soviética, que promueve este modelo de economía centralizada, planificación estatal. Cuando cae la Unión Soviética, el mundo queda huérfano y pasamos a un mundo unipolar, dominado por los Estados Unidos. Ahora, en 1989, les dije, Francis Fukuyama, que es un autor estadounidense, publica un libro, ¿no?, El fin de la historia. Y Fukuyama señala, muy contento, que con la caída de la Unión Soviética, la democracia liberal, el modelo de los Estados Unidos, este modelo capitalista, iba a prevalecer. El problema es que el tiempo refutaría a Fukuyama, como hoy lo demuestra, por ejemplo, el progresismo. Sin embargo, este éxtasis por la supuesta primacía de la democracia liberal va a ser continuada después en la década de los 90, con una serie de avances tecnológicos que refuerzan esta idea de que la democracia liberal iba a salir adelante. En esta década ocurren, vamos a decir, unos avances tecnológicos muy importantes. Estamos hablando de la creación por ejemplo, el telescopio Hubble. Estamos hablando del mapa del genoma humano, uno de los grandes proyectos de la historia de la humanidad. Estamos hablando de la génesis del GPS y, sobre todo, la génesis del Internet. La masificación del Internet a mitad de la década de los 90. Esto lleva a un cambio importante, porque finalmente esta idea de conectar al mundo a través de una red de tecnología se hace posible. Y esto va a impulsar los orígenes o el renacimiento del progresismo moderno. Y también de dos ideologías importantes. El concepto de globalismo, o esta idea de que vamos apuntando a un gobierno central, un gobierno jerárquico vertical, donde los estados-nación, los países van desapareciendo, y también la promoción de una globalización que ya no solamente sería económica, sino más importante aún, una globalización política y una globalización cultural. Ahora, en el próximo segmento lo que vamos a ver es
de qué se trata este nuevo progresismo, cómo a partir de la década de los 90 a la fecha ha surgido un movimiento que hoy está dominando el mundo y tenemos que ponerle freno a esta situación. Así que solamente tengan en mente que el progresismo no es un fenómeno reciente, es un fenómeno que tiene larga data. Estamos hablando de más o menos 100 años y es importante conocer su génesis histórica para entenderlo bastante mejor. Así que vamos a ver entonces en el próximo segmento cómo continúa el progresismo moderno y en estos momentos nos vamos a una breve pausa. Muchísimas gracias.